Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva temporada del programa escatológico Tiempos Finales. Quiero también recordarles los contactos del programa donde ustedes pueden visitarnos también en la página que nosotros tenemos en Facebook, Tiempos Finales, el correo electrónico que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl y también el número de WhatsApp. Hoy tenemos un interesante programa, ya que estoy acompañada, ustedes ya están viendo acá en el estudio, estoy con mi hermano Jonathan Rivas, que es el presidente del Instituto Bíblico Teológico de los Lagos. Hermano Jonathan, que el Señor les bendiga grandemente y bueno, nosotros nos sentimos bendecidos, nos sentimos contentos de tenerle en este programa que es de escatología bíblica. Queremos también que usted nos cuente y le cuente también a la audiencia de Tiempos Finales acerca de su currículum, que sé que es muy interesante. Muchas gracias, hermana Mónica. Bueno, me presento, soy Jonathan Rivas, de la ciudad de Osorno, del sur de este hermoso país, presidente del Seminario Teológico de los Lagos, capellán evangélico hospitalario de mi ciudad. También trabajo en locución de radio, en Radio Aliento Chile, y actualmente poseo un bachiller en Biblia y Teología, pero también soy estudiante de licenciatura en Biblia y Teología en la Global University. Bueno, hermano Jonathan, nosotros nos sentimos muy complacidos acá en este programa. Hay muchos y diversos invitados que han estado con nosotros y sé que hoy día será de mucha bendición tenerle acá en nuestro programa, ya que tenemos un interesante tema, que es nada menos que el Evangelio. Bueno, también les invito a ustedes, queridos hermanos, amigos de este programa, Tiempos Finales, que lleva bastantes temporadas, que puedan también ustedes escribirnos, hacer sus consultas también. Nos pueden escribir al WhatsApp del programa para también generarnos preguntas que ustedes tengan. Hermano Jonathan, entonces comencemos y adentrémonos en este interesante tema. ¿Qué es el Evangelio? Hermana Mónica, responder esta pregunta es un poco más complejo de lo que a menudo nosotros pensamos. Y para responder esta pregunta, nosotros debemos conocer al menos dos conceptos. El primer concepto que tenemos que conocer es el término justificación. La Biblia en Romanos, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que la gente en su casa entienda el concepto, le voy a contar una historia. Hubo una persona que estaba endeudada y él conversa con su familia y dice: voy a pedir un crédito para hacer una pequeña empresa. Va al banco, habla con la ejecutiva, pactan los términos, le facilitan el dinero y él se retira contento del banco. Resulta que a las 2 cuadras lo asaltan. De inmediato él va de nuevo al banco a hablar con la ejecutiva, a exponer el caso que le roban. La ejecutiva lo entiende, la situación que vivió, pero le dice: señor, lo lamento, usted tiene que pagar la deuda. Esta persona estaba muy afligida y obviamente en su mente piensa: las deudas que tengo, más me robaron, tengo que pagar esta otra deuda. En ese momento, al ver la negación de la ejecutiva para poder saldar su deuda, baja el hijo del banquero, ve la escena y le dice a la ejecutiva: yo le pago su deuda. En ese momento, esta persona afligida fue justificada. Sin él pagar nada, fue limpio de su deuda. El término justificación es un término jurídico que dice declarar a una persona culpable como inocente.
Ahora, traslademos ese término bajo el concepto bíblico. Es que Dios perdona al pecador y lo declara justo, sin ningún mérito de nosotros. Ese es el primer concepto que tenemos que entender al menos para poder comprender lo que es el Evangelio, hermano. Bueno, yo sé que mis hermanos allí en la casa, porque este programa lo ven muchos hermanos de diferentes iglesias también, y por qué no decirlo, seguramente alguna persona que no conoce al Señor también puede estar tomando en consideración este interesante tema, ya que nosotros sabemos que de la única manera que tendremos la entrada a la eternidad es conociendo también, ¿no es cierto?, este tema, el Evangelio, ya que yo sé que usted va a ir aclarando también muchas dudas que a veces hay con respecto a lo que es el Evangelio en sí, lo que es algo sumamente importante que habló usted, la justificación, y que también Dios perdona, ¿no es cierto? Sí. Lo que tenemos que también entender, hermana Mónica, es el concepto del pecado. Si bien es cierto, nosotros decimos que Dios perdona al pecador, pero en la vida hay gente que va a decir, yo soy una buena persona. Exacto. Yo soy una persona íntegra, he pagado los estudios universitarios de mi hija, de mi hijo, trato de suplir en lo que pueda a mi esposa, tanto en lo emocional, en lo económico. ¿Por qué yo tengo que ser un pecador? Y ese argumento es existente, es real. Por eso que el segundo concepto importante, hermana Mónica, es el pecado. El pecado. Yo quisiera leer lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, para que veamos cómo Dios nos miraba antes de ser salvo. Así es. Y yo quiero invitarla a que nos pongamos el lente de Dios. Y la Biblia en Romanos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando ya vemos cómo Dios nos miraba antes, esta radiografía que hace el Señor por medio del escrito del apóstol Pablo es nuestra radiografía. Así es. Ahora, yo quisiera que hagamos un ejercicio. Le voy a hacer una pregunta sumamente sencilla. ¿Cuántas veces se necesita mentir para ser un mentiroso? Yo creo que una sola vez. Una sola vez. Así es. Claro, y eso es verdad, la respuesta es correcta. Éxodo capítulo 20, versículo 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ok, habla de la mentira. Ahora, si me permite hacer otra pregunta, es, una vez siendo justificado, perdonado, ¿nosotros en el transcurso del caminar de la fe hemos mentido? Sí. Sí. Quiere decir que quebrantamos ya un mandamiento del Señor. Exacto. Ok. Pero quizás nos salvemos en otro mandamiento. Uno puede decir, ok, vamos a ver, la Biblia dice no codiciarás. Pero siendo realista, vemos que ministerios codician la labor de otros hermanos. Ministros codician los ministerios evangelísticos, misionológicos, etc. O sea, vemos esta realidad pecaminosa aún en nuestras filas cristianas. Sí, hermano Jonathan, con respecto a eso, estoy en realidad pensando, porque sé que en esta entrevista, en esta conversación, en este programa, estamos con la conexión del Espíritu de Dios y
¿qué pasa con la codicia? Porque yo sé que nuestros hermanos, la audiencia de este programa y diversos hermanos seguramente pueden estar pensando, entonces, ¿seré aún pecador por haber mentido o por haber codiciado? ¿Seguimos siendo pecadores? Sí, pero dentro del transcurso del caminar de la fe, nosotros sí o sí estamos en un proceso llamado santificación. Por eso es que la Biblia menciona que aunque el justo cayere 70 veces, las 70 veces Jehová lo levantará. Quiere decir que seguimos estando en pecado, cometemos pecado, mejor dicho, cometemos pecado, pero Cristo nos justifica y nos imputa su justicia, que lo voy a explicar en unos minutitos más. O sea, por eso que la Biblia dice, escribe a los santos de Éfeso. Exacto. Claro, pero uno dice, pero yo he cometido tal pecado, porque estamos en proceso de santificación y esto se va a erradicar totalmente en el proceso de la glorificación. Ahora, pero antes de poder quizás explicar más detalladamente ese concepto, yo quisiera explicar antes, hermana Mónica, por qué por naturaleza somos pecadores. Exacto. Si Sí. usted me permite, el pecado básicamente es la infracción de la ley. O es aquello que nos vamos en contra del carácter de Dios. Dios es Exacto. santo. Ahora, yo quisiera leer para poder definir bien el concepto pecado y para que los hermanos también allá en la casa sepan con claridad cómo funciona todo esto desde el aspecto bíblico-teológico. Quisiera leer primero una cita de un teólogo, el cual respeto mucho, que ya está en la presencia del Señor, mi hermano Charles Riley. Define el pecado así: el pecado es errar al blanco, maldad, rebelión, iniquidad, extraviarse, perversidad, andar errante, impiedad, crimen, andar fuera de la ley, transgresión, ignorancia y ofensa. ¿Por qué tomé a este teólogo? Porque lo explica clarito. Dentro del marco, explica muy bien lo que es el pecado. Ahora, en el hebreo y en el griego hay muchos significados de pecado, pero para este programa quise definir solamente uno. La definición de pecado en hebreo, shata, es errar a blanco. Y la definición etimológica en el griego es amartía, que significa igual errar a blanco. Para que los hermanos también comprendan en la casa que pecar es errar al blanco de lo que Dios dio en su instrucción de la palabra. Exacto. Ahora, yo quisiera que ustedes vean la primera imagen, porque voy a hablar sobre los aspectos del pecado. Cuando Adán pecó, la Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En la primera imagen, como ustedes están viendo, dice el pecado personal de Adán provocó. Número 1, pecado imputado. Número 2, pecado heredado. Y dentro del pecado heredado se desprenden los frutos. Número 3, pecados particulares. Cuando hablamos de pecado imputado, hermana Mónica, existen dos puntos de vista. Uno, dice que nosotros pecamos en y con Adán. El primer punto de vista es que nosotros pecamos en y con Adán por un punto de vista federal o desde un aspecto representativo. Como Adán era el representante de la humanidad, pecamos en Adán. Otros dicen el pecado imputado es algo más orgánico. Nosotros pecamos porque tenemos la descendencia de Adán. Exacto. Ahora,
La consecuencia del pecado imputado es que tenemos la muerte física. Hace unos años, hace muchos años atrás, la gente vivía 600, 900 años como Matusalén. Sí, Matusalén. E incluso, para que no vayamos tan lejos, nuestros tatarabuelos o nuestros abuelos, 120 años. 105 mi 105 años. abuelita, Ya. imagínense. Pero las generaciones presentes se está reduciendo los años de vida. Exacto. Es un buen punto que usted está tocando. Muy, muy buen punto. Yo quería hacerle, en relación a lo que usted está diciendo, el Salmo 51 dice que en maldad fuimos nosotros concebidos. Así es. Significa que hay algo que está en nosotros inserto. Así es. De hecho, es ahí cuando se recuerda cuando le había dicho que hay personas que argumentan que son buenas personas, Sí, pero el Salmo dice que en maldad hemos sido concebidos. exacto. Bueno, aquí ya estamos explicando el por qué. Claro. Porque ya tenemos el pecado imputado. El otro tipo de pecado, mi hermana Mónica, para validar lo que dice el salmista, es el pecado heredado. El pecado heredado, que es el otro aspecto del pecado, es que nosotros recibimos por herencia lo que el pecado de Adán es hereditario. Por ende, este pecado heredado nos mata espiritualmente. El pecado imputado, muerte física. El pecado heredado, muerte espiritual. Pero, ¿en qué sentido, hermano Jonathan? Somos muertos espiritualmente, ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente, enemigos de Dios. Somos esclavos del pecado y por ende tenemos una muerte espiritual que rompe la comunión con Dios. Entonces, bajo el pecado imputado y heredado, es lo que el salmista dice que nacemos. Exacto. Ahora, en el pecado heredado tiene frutos. Como somos muertos espiritualmente, no discernimos entre nuestro brazo derecho y la izquierda, Claro. vienen los pecados particulares, que sería el tercer aspecto. Pero ese nace bajo del pecado heredado. Y los pecados particulares, hermana Mónica, son lo que nosotros conocemos. Mentira, envidia, soberbia, altivez, engaño. Entonces, el salmista cuando se refiere a eso, es porque habla sobre el pecado imputado y heredado. Ahora, los niños no se les puede condenar por ello. Con respecto a lo que usted está mencionando, que son los pecados imputados, ¿qué sucede con los niños que tienen síndrome de Down? Que yo sé que mis hermanos ahí en la casa, esta audiencia del programa debe estar pensando aquello. ¿Qué pasa con un niño de 5 años que lamentablemente, estamos poniendo un caso hipotético, fallece en un accidente? ¿Ellos son juzgados? Muy buena pregunta, hermana. La Biblia dice que nosotros nacemos con una condición pecaminosa. Pero como los hermanos han visto los tres aspectos del pecado, en el tercer aspecto dice pecados particulares, que son los frutos del pecado heredado. Niños con condiciones cognitivas o que lamentablemente mueran en un accidente, pero que ellos no tengan conciencia de lo bueno y lo malo, muy difícilmente Dios lo puede juzgar. La Biblia menciona el caso cuando muere el hijo de David, ¿se recuerda? Sí. Yo iré a él, mas él no podrá venir a mí. Y también Jesús menciona que de los niños es el reino de los cielos. Exacto. Hablando sobre también la inocencia y el alma pura de los niños. Exacto. Hace un par de años atrás, hermano Jonathan, para
digamos, ratificar lo que usted habla, tuvimos nosotros acá, tuvimos clases en la iglesia con un pastor muy conocido, que de hecho él tiene un programa actualmente, Zona de Niños en Radio Armonía, Pastor Francisco Retamales, que ha estado con nosotros también y que si nos está viendo, le enviamos muchos saludos también. Eh, y él nos enseñaba, porque él está en ese ministerio, que un niño podría tomar conciencia ya de su salvación, del Evangelio, a partir de los 7 años, de acuerdo a sus estudios. ¿Qué es lo que usted piensa con respecto a eso? Yo no sería dogmático en establecer una edad. Ya. Para nada. Primero, ¿por qué razón? Porque vemos que por medio del avance tecnológico, muchos niños ya saben realmente lo bueno y lo malo a los 7, 6 u 8. Sí. Es más, vemos en las noticias, Eso sí. 100 niños matando a otros niños. Sí. Por eso que no sería dogmático en establecer una edad. Yo creo que eso está en la omnisciencia de Dios. Él lo sabe. Exacto. Es más, incluso puede haber, voy a poner un ejemplo, sectores rurales sencillos, donde quizás aún los niños no tienen la intervención de la tecnología y que son niños saludables, 10, 12, 15 años. Por eso no sería dogmático en establecer una edad, porque nosotros no sabemos en sí el corazón de ese niño. Apocalipsis dice que delante de él estarán niños, pequeños y grandes. Apocalipsis 20, claro. Apocalipsis, sí. Sí, sí. Entonces, ser dogmático en aquello, yo no me atrevería. Sí, y bueno, hacer una salvedad, porque el pastor Francisco estuvo con nosotros Sí. en los años 90. Entonces, hay una diferencia, digamos, lamentablemente, de tecnología y también de enseñanzas, porque antes la familia era fundamental en este aspecto. Sí, sí, de hecho, la familia quizás no tenía los recursos que hoy las familias tienen, pero los principios ético-morales o el temor incluso a Dios, aunque no hayan sido cristianos, eran muy marcados. Hoy en día ya no hay ni siquiera temor a Dios. Eso, sí, eso es una realidad. Sí, pero como yo mencionaba, hermana, y para decirle a los hermanos que nos están mirando, según mis estudios, lo que veo en la Biblia es que un niño que fallece va de manera automática a la presencia del Señor. Un niño que no tiene conciencia, a veces un bebé, un niño de 3 años, Dios, ¿cómo? Y hagamos una reflexión filosófica, o más que filosófica, incluso es algo lógico. ¿Cómo usted cree que Dios juzgaría a un niño si ni siquiera sabe el concepto de maldad? Exacto. Un detalle, hermano Jonathan, sé que mis hermanos lo están pensando, o mis amigos que lo están viendo. Bueno, eso es si es que son hijos de padres cristianos o no. Eso es lógicamente obvio. Wow. Es complejo. Mire, la verdad que yo leí un libro hace un tiempo atrás que decía que Dios no tiene nietos, que Dios tiene hijos. Yo creo que esta es una extensión esto es una extensión de la gracia de Dios de manera universal, porque la inocencia delante del trono de Dios es inocencia. Así es. Ese concepto, hermana, y quizás algunos hermanos lo ocupamos mucho cuando decimos nació en la cuna de oro. O la cuna del Evangelio. O la cuna del Evangelio, sí. Pero cuando van creciendo, a veces no representan mucho a Cristo, claro. que digamos. Si bien es cierto, nacen bajo los brazos de bendición. Qué hermoso es tener una familia cristiana. Pero eso no acredita quizás que la persona siga los caminos, porque lamentablemente han habido muchos casos en que se han apartado de la fe. Eso Lamentablemente esos casos. A lo que quiero llegar, que como
como estamos hablando del espectro del pecado para entender lo que es el Evangelio. Exacto. Esto es, y como mencionamos que Adán era el representante universal, esto va más allá de los matices o de los marcos, si está dentro de un hogar cristiano o no. Esto es algo ya universal, federal, y por ende, cuando la Biblia menciona que todos nacemos en pecado, es una totalidad. Cuando la Biblia menciona o da luces que un niño con la inocencia puede ser salvo, es la totalidad. Es la totalidad. Bueno, yo creo que ya esa parte ha quedado muy clara y muchos sé que han salido también de esta tremenda interrogante. Hermano Jonathan, yo sé que usted nos trae mucho más. Hay una pregunta también importante. ¿Cuáles son los requerimientos para ser salvo? El requerimiento para ser salvo, hermana, es conocer el Evangelio. Ahora que hemos explicado el concepto de justificación, que se declara justa una persona culpable, y del pecado, que todos hemos nacido en delito y en pecado, ahora podemos hablar del Evangelio. El Evangelio conceptualmente significa buenas nuevas o buenas noticias, pero para que haya buenas noticias, tienen que haber malas noticias. Y las malas noticias es que somos pecadores, o que fuimos pecadores, y que teníamos que saldar una deuda, como lo grafiqué en la historia de la persona endeudada. Y es ahí donde Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, dice lo siguiente, y expresa muy hermosamente lo que es el Evangelio. Dice: además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1. Que Cristo murió por nuestros pecados. 2. Conforme a la Escritura, que fue sepultado. 3. Que resucitó y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En la segunda imagen que los hermanos verán allá en su casita, menciona los 5 puntos principales del Evangelio para ser salvo. 1. Reconocer que Cristo murió en una cruz por mis pecados. Yo tenía esa deuda que pagar, pero Cristo, como el hijo del banquero, bajó y dijo: yo voy a pagar la deuda de Jonathan, de Mónica, de Noemí, de Eric. Le dijo al Padre: yo voy a cancelar esa deuda. Yo lo hago. El Evangelio, hermana Mónica, no es algo que nosotros... A ver, el Evangelio no es una forma... Quiero que se entienda bien. El Evangelio no es una forma de la que tenga que yo vivir. O algunos dicen que es el Evangelio, no, que Cristo sana. Eso son consecuencias y bendiciones de la cruz. Que Cristo restaura, eso es verdad. Pero el Evangelio es más que eso. El Evangelio es algo que Dios hizo por mí. Esa es la sustancia del Evangelio. Que yo teniendo que pagar la deuda, Dios mío, está el pecado imputado, el heredado, y para qué hablar de los pecados particulares. Tengo muchísimo. ¿Cómo me voy a parar delante de Dios? Y de pronto viene Jesús, sin mancha y sin pecado, y muere en la cruz. Y dice: yo voy a tomar todas las transgresiones de Jonathan Rivas, las iniquidades, las perversiones, los pensamientos, sus conductas, todo. Yo lo voy a clavar en la cruz. El Evangelio es lo que hizo Jesús por mí en el Calvario. Esas son las buenas noticias. Porque las malas noticias era que yo era un ciego espiritualmente, un sordo, un mudo. No tan solo pecaba, hermana, sino que me complacía en lo que hacía.
Entonces, esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias que vino, dice la Biblia, que se despojó a sí mismo. Lo humillaron, lo escupieron, fue traicionado. Sus discípulos huyeron todos. Quedaron como siempre las mujeres acompañándolo hasta el final. Para ser salvo tengo que conocer que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó en gloria y majestad. Hermana, Cristo nos rescató de la ira venidera y como el Padre justo, alguien tiene que pagar la deuda. Así es. Entonces, qué hermoso es esta historia, porque Jesús no murió por los ángeles que lo traicionaron. Preciosos ángeles, que en su tiempo fueron preciosos, sino que Satanás no tan solo quiso hacer un atentado a los cielos, sino que dijo, voy a hacer caer a lo que el Señor ama, a la humanidad. Y esta historia es hermosa porque Jesús no murió por los ángeles, por ninguno de ellos. Murió por los seres humanos que nos cansamos, nos preocupamos, nos angustiamos. A veces con los pequeños problemas lo hacemos mucho. Murió por nosotros. Usted me preguntó cuál es el requisito de ser salvo. ¿Qué es? Es conocer el Evangelio. Y lo que les comento, hermana, aún en las filas evangélicas, no lo saben. Quizás sea algo tan sencillo lo que estoy explicando, pero sé que es tan vital. Y tampoco culpo a las generaciones de ayer porque hicieron un espectacular trabajo del anonimato, levantando iglesias, hombres de Dios que predicaron en las calles. Pero hoy Dios nos ha permitido tener estos programas de televisión, radio, Claro. gente preparada para que nos puedan también instruir y formar en la palabra. Provoca tristeza y alegría cuando yo enseño. Esta es una de las primeras clases que impartimos en nuestro instituto, y que hermanos me escriben, o hermanas, 15 años hermano en el Evangelio, 20, y no sabía lo que era el Evangelio, pero ahora que lo sé, no sabe cuánto me gozo en el Señor. Así es. ¿Qué es lo que debo de hacer para ser ¿Qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Es conocer el Evangelio, primeramente, y entendiendo que no es por las obras. Exacto. Para nada, no es por las obras, sino que esto es por fe, solamente por fe. La Biblia en Gálatas, capítulo 3, versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa tutor o guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por fe. Ahora, quizás usted me puede hacer esta pregunta, o la estará pensando, o los hermanos en la casa la estarán pensando: ¿todo el que tiene fe es salvo? La respuesta es no. Pero déjeme explicarlo. La fe es como un vehículo. Imagínense que esto sea un vehículo. La Biblia dice que los demonios tiemblan y creen. Así es. O sea, ellos tienen fe. Y conocen la Biblia. Claro, la conocen. Muy bien. Me gusta la definición de R.C. Sproul. En su libro Introducción a la Apologética, habla de 3 tipos de fe. Yo no he estudiado latín, pero voy a hacer el empeño de pronunciarlo en latín. Está la fe notitia, ascensus y fiducia. La fe notitia es cuando yo conozco algunos conceptos de Cristo. Es como decir, sí, conozco a alguien en la historia llamado Jesús. Todo el mundo, de manera secular, agnóstica, cristiana, conoce el nombre de Jesús, como Mahoma, Buda. Claro. Esa es una fe notitia, que usted conoce, que no niega su existencia porque lo conoce por medio de la historia. Está el otro tipo de fe, que es ascensus, que es las otras personas, esa primera fe no es salvífica. La segundo tipo de fe es ascensus, que usted conoce a una persona que dice: no, si yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Ya.
pero que no son cristianos. No, si Jesús es el Hijo de Dios. No, yo sé que Jesús fue Dios y murió por nosotros, pero Sí. quedan hasta ahí, como que no se comprometen. Esa fe tampoco es salvífica, pero son los tipos de fe que se van desarrollando para llegar a la salvífica. ¿Cuál es la salvífica? Ascensus, fiducia, que es la confianza. Una cosa diferente decir, yo he escuchado el nombre de Jesús. Exacto. Otra cosa diferente decir, sí, he escuchado que Jesús es el Hijo de Dios, o Claro. Jesús es Dios. Pero otra cosa es decir, Jesús es mi Señor. Que esa es la fe que nosotros, los Sí. creyentes, por misericordia tenemos, porque de lo contrario no estaríamos, ¿no es cierto?, militando las filas de los salvados, que eso es sumamente importante. Y yo creo que la mayoría de la gente, seguramente de nuestros trabajos, es creyente así, sí, yo conozco que Jesús hace esto. Sí. Es como que está un poco excluido de eso. Esa sería la fe ascensus. Exactamente. Ahora, ¿por qué dije que no cualquiera que tenga fe? Imaginemos que esto es un autito. Porque la fe es como un vehículo. Claro. Porque algunos dicen, no, yo tengo fe en Dios. ¿Ok? ¿Cómo es Dios? No, yo creo a Dios a mi manera. Exacto. Ok, o sea, él tiene una fe que él ha creado en sí un ídolo, porque su Dios es a su manera, Claro. tiene sus preceptos y tolera los pecados que esta persona pueda cometer. Claro. Pero la Biblia dice que si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, o sea, este vehículo tiene que llegar al puerto llamado en Cristo Jesús, que es Claro. la fe fiducia, la confianza. Entonces, la salvación es por medio de este vehículo llamado fe, que es por medio de la gracia en la fe, por la sangre de Jesús. Así es. Esa es la confianza. Esa es la fe que me lleva a la salvación, entendiendo lo que es el Evangelio. Claro, porque recordemos nosotros que el Evangelio, nosotros servimos a Dios por fe. Estamos y creemos que un día estaremos con Él por la eternidad, lo creemos por fe. Sabemos que es una esperanza viva, pero es por lo que usted está explicando que es por fe. Por fe, solo por fe. Hermano Jonathan, y esto también será un fundamento muy importante que debe tener un creyente, ¿no es cierto? Sí, sí, absolutamente. Porque nos lleva a aterrizarnos, hermana. Nos lleva a aterrizar conductual y praxeológicamente nosotros como cristianos. Especialmente los líderes. ¿En qué sentido usted me dirá? En el sentido que si yo reconozco y entiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, en la condición que yo estaba, mantengo siempre los cables en la tierra. O sea, si yo entiendo que Dios puso en mí el querer como el hacer, Él le plació salvar, restaurar mi vida, y si Él me perdonó, entonces un verdadero creyente, líder, siempre va a tener ese corazón sensible a la presencia de Dios, recordando de dónde Dios lo sacó. Por eso es fundamental. Exacto. Y me da la impresión, porque si somos realistas, me da la impresión, hermana, que muchos no se recuerdan de dónde Dios lo sacó. Sí. Tengo esa sensación por la conducta. De pronto vemos envidia, discordia, celos, contienda, altivez, o a veces que son intocables. Cuando recordamos que Dios nos sacó de la nada. Así es. Entonces por eso creo que también praxeológicamente es fundamental que la gente conozca el Evangelio. Así es. Bueno, creo que se ha desarrollado un interesante tema y para hacer, hermano Jonathan, podríamos decir una pequeña síntesis con respecto a este tema. ¿Cuáles serían entonces los puntos más importantes para que nuestros hermanos allí en la casa no lo olviden? Y bueno, y aquellos que no conozcan al Señor y estén viendo este programa, les quede claro. Yo quisiera que mostráramos la imagen número 2. Ya. La imagen número 2, porque siempre las imágenes quedan grabadas. Sí.
Y en la imagen 2 grabé, plasmé 5 puntos. El corazón del Evangelio, queridos hermanos, está en 1 Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio es que Cristo murió. Punto número 1. Punto número 2, por nuestros pecados. Punto número 3, fue sepultado. Punto número 4, resucitó. Y punto número 5, según la poderosa palabra del Señor. Eso es el Evangelio. Bueno, queridos amigos, hermanos de este programa, hemos tenido un interesante programa con nuestro interesante invitado, el hermano Jonathan Rivas, que es el presidente del Instituto Bíblico Teológico de los Lagos. Agradecerle, hermano Jonathan, porque usted ha estado con nosotros en este momento. Y bueno, también haga usted la invitación para que nuestros hermanos sean parte también de este instituto bíblico. Es importante estudiar la palabra del Señor y ahí tiene entonces la cámara. Gracias. Bien, hermanos queridos, yo siempre les voy a animar a todos ustedes a estudiar la palabra del Señor. Están cariñosamente invitados. Esto está ubicado en la ciudad de Osorno, aunque las clases lo hacemos 100% online para cubrir todo el alcance nacional y también internacional. El Seminario Teológico de los Lagos, usted puede ubicarnos en el edificio bicentenario del centro de la ciudad del sur de Chile, que está en la región de los Lagos, oficina 802D, ubicado en Bilbao 1129. Así que están cariñosamente invitados. Todos los alumnos que quieran iniciar sus estudios inician con un programa muy rico en enseñanza bíblica que se llama Discipulado Bíblico. Se les da manuales físicos, la clase es 100% en Zoom, y para aquellos que tienen complicaciones laborales, ministeriales, familiares o educacionales, tienen la opción de ver las clases grabadas. Así que serán muy bien recibidos, recibirán mucho cariño de parte del equipo, de los directores, y créanme que no tan solo son gente capacitada en el aspecto bíblico, teológico y profesional, sino que son gente que por sobre todas las cosas aman al Señor. Bueno, que el Señor entonces le bendiga, hermano Jonathan, sé que usted tiene una gran labor en el instituto y sé que también el Espíritu de Dios le ha guiado a esto, como lo hemos hablado fuera de cámara. Así que ahí entonces, hermanos, está esa cordial invitación. Para terminar, hermano Jonathan, ¿qué mensaje le dejaría usted a la audiencia de Tiempo Final? Sean fieles al Señor. Sean fieles al Señor. Mantengan la humildad. Perdonen. Y pidan perdón. Si alguna vez han ofendido a su hermano, estemos a cuenta con nuestros hermanos y especialmente con el Señor. Que Jesús viene pronto. Amén. Que el Señor entonces le bendiga, hermano Jonathan. Hemos estado muy contentos de tenerle acá en el programa y queda, bueno, invitado para otro, ¿no es cierto?, momento. Me despido también de ustedes, recordarles los contactos del programa, el Facebook, donde ustedes nos pueden también buscar. Hay muchos hermanos de diferentes partes, ¿por qué no decirlo del mundo?, que son parte de Tiempos Finales. Recordarles también el correo electrónico, que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl, y el número de WhatsApp donde usted también nos puede escribir. Nos reencontramos en un próximo programa de Tiempos Finales. Que el Señor les bendiga.